A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor: this is the fasting el ayuno que yo quiero es este: releasing those abrir las bound pasiones unjustly, injustas, untying the hacer thongs of the saltar los cerrojos de los setting cepos, free the oppressed, dejar libres a los oprimidos, breaking every yoke, romper todos los cepos, sharing your bread with the partir tu hungry, pan con el hambriento, sheltering the oppressed, hospedar and a los homeless, pobres sin techo, clothing the naked when vestir you al see que them, ves desnudo, and not turning y your no back on cerrarte your a own. tu propia carne. Then your light shall break Entonces forth romperá tu like luz dawn, como la aurora. and your womb shall Enseguida te completely brotará heal. la carne sana. Your vindication Te shall abrirá go camino before la you, justicia. and the glory of the Lord Detrás irá shall la be your rear gloria guard. del Señor. Then you shall call, Entonces and the Lord clamarás will al answer. Señor y te You shall responderá. cry for help. I will Gritarás say, y te dirá: here I am. aquí estoy. If you remove Cuando from your destierres midst de ti la oppression, opresión, false el accusation, gesto amenazador speech, y la you maledicencia, bestow your cuando bread to the partas tu hungry, pan con el hambriento satisfy y the sacies el hungry. estómago del Light indigente, shall rise brillará for tu you luz in en las darkness, tinieblas, tu and the gloom oscuridad shall se become for volverá you like midday. mediodía. Then the Lord will guide El your Señor te way, dará reposo give you plenty, permanente, en el even on the desierto parched land. saciará tu He hambre, will renew your hará strength. fuertes tus You shall huesos, be like a watered serás un garden, huerto bien a regado, spring whose un waters never manantial de fails. aguas cuya vena nunca engaña. Verbum Domini. Give thanks to the Lord. His Den love is gracias al everlasting. Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Thus let the redeemed Que lo of the confiesen Lord los say, redimidos por el those Señor, whom he has los redeemed que from the Él hand of the rescató foe, de la mano del gathered enemigo, from the los que lands, reunió de from the todos los east and the west, países, from the north norte, and the sur, south. oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They went astray in a Erraban desert wilderness, por un desierto solitario, way to the no inhabitants encontraban el that they could camino not de find. ciudad habitada, Hungry and thirsty, pasaban hambre y life sed, was wasting se les away within iba them. agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They cried to the Lord Pero in their gritaron al distress. Señor en su In their angustia straits, y he los rescued them. arrancó de la He led them tribulación, by a direct los way guió por un to camino the derecho inhabited para city. que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su Let them misericordia. give thanks to the Lord Den for his gracias al mercy, Señor por su and his wondrous misericordia, deeds to por the las children of maravillas men. que hace con los Because he hombres. satisfied Calmó the el hungry, ansia de los sedientos filled the y a hungry los soul with hambrientos good los things. colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Come, you who are blessed by my Father, says the Lord. El Señor dice, vengan a mí, ustedes bendecidos por el Señor. From the foundation of Heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Jesus said to his En aquel tiempo disciples, dijo Jesús a sus "When the Son of discípulos: Man comes cuando in venga en his su glory gloria el and Hijo all del the Hombre y angels todos with los him, ángeles con he él, will sit upon se his sentará en el glorious trono de su throne, gloria and all the y nations serán will be reunidas assembled ante él before him. todas las And naciones. he will separate Él them one separará from a another, unos de as a otros shepherd como un separates pastor the sheep separa from las the ovejas de las cabras. He will place the Y sheep pondrá las on ovejas one a su side, derecha y las cabras a su izquierda. and the king will say to Entonces those dirá el on rey his a los de right, su derecha: "Come, you who vengan are blessed ustedes by my benditos de Father, mi Padre, inherit the hereden kingdom el reino prepared for preparado you para from the ustedes foundation desde of the la world. creación del mundo. For I was Porque hungry, tuve and you hambre fed me,
y me dieron de I comer. was thirsty, Tuve and sed you gave y me dieron de beber. a stranger, Fui and you forastero y me hospedaron. welcomed, naked, and you Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Then the righteous will Entonces los answer him justos and les say, contestarán, Señor, Lord, when ¿cuándo did te we vimos see con thee hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, Amen, I say to les you, aseguro whatever you que did cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo to hicieron. say to those on Entonces his dirá a left, los de su izquierda, "Depart from me, you apártense accursed, de mí, into the malditos, eternal fire vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. For I was Porque hungry, tuve and hambre you gave y me no me dieron de comer. I was Tuve thirsty, sed and you y no gave me me dieron no de drink. beber. A stranger, Fui and you gave forastero y no me hospedaron. me naked, Estuve desnudo y no me vistieron. ill and in Enfermo prison, and y you en did la not care cárcel for me. y no me Then visitaron. they will answer Entonces and say, también estos contestarán, Lord, when did Señor, we see ¿cuándo te thee vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? He will answer Y él them, replicará, I say to les you, aseguro what you did que not cada do vez que no lo hicieron con uno de estos, you did los not do humildes for me. tampoco lo hicieron These will conmigo. go off to Y eternal estos irán al punishment, castigo the eterno righteous y los to eternal justos life. a la vida eterna. Verbum Domini. For the benefit of our international audience, Para el beneficio de nuestra audiencia internacional, hoy es un feriado nacional en Estados Unidos de Norteamérica. El 4 de julio es observado como nuestro día de independencia, así que le deseo a todos los estadounidenses un 4 de julio bendito, seguro. And today we pray in a special way En in especial thanksgiving oramos hoy por for the unique gift agradecimiento of freedom por el don de we la enjoy libertad que as disfrutamos Americans. como And estadounidenses. we want to remember in our Y prayers in a special Queremos recordar way en nuestras all oraciones de of forma the especial men a and women of todos our los armed hombres y mujeres de forces nuestras Fuerzas who put Armadas, themselves in quienes harm's way se every day, ponen en vigilantly riesgo a standing diario, watch over this beautiful gift of cuidando liberty este this hermoso beautiful don gift of de freedom la that we libertad, este enjoy hermoso and so don que often take disfrutamos for y que a granted. menudo Give you a tomamos little por history seguro. lesson here this Les voy morning a ofrecer una breve about your inkwells and chalkboards lección and de take some historia esta notes mañana, here. así que What saquen are su we cuaderno y observing tomen on the nota. 4th of ¿Qué es lo que July? estamos observando el 4 de julio? The American Revolution La revolución estadounidense started in empezó April of en abril de 1775. 1775 And in y en 1776, 1776 our founding fathers were gathered nuestros in fundadores Philadelphia de la for the patria se Continental reunieron en Congress, Filadelfia para el Congreso and they had Continental made a declaration y habían of hecho una independence, or they had declaración de agreed independencia to o habían declare acordado declarar independence on independencia July 2nd el 2 de of julio de 1776. 1776. And there was submitted on that Y day a draft Ese día of se the presentó un declaration. borrador de la declaración. And it was on Y several fue days later, July Varios días 4th, después, el 4 of de julio de 1776, that the 1776, Continental que Congress el approved the Congreso final Continental wording aprobó of the Declaration of Independence. la versión final de la Declaración And de it was Independencia sent off y to fue the enviada king al in rey England, en and he would Inglaterra receive that y él in había de November recibirla of en noviembre de 1776. 1776. Now we know that in Sabemos declaring que al declarar, or making known our desire al to anunciar have this nuestro deseo de tener esta there were independencia, different things that were laid out by our se founding delinearon fathers. diferentes cosas. And Thomas Jefferson, Y Thomas penning the Jefferson, Declaration, al was escribir influenced la very declaración, much so by the political estuvo muy philosophy of influenciado John por la Locke, filosofía política de John Locke and also by y William también Penn. por William Penn. William Penn was also William Penn influenced también by the Se writings vio of influenciado por John los Locke. escritos de John Locke. I want to speak just a little Quiero bit hablar about brevemente William acerca Penn. He de lived William Penn. well before Él the vivió time of mucho antes de la época the
the Continental del Congress. Congreso Continental. William William Penn es the considerado founder of the el province fundador of de la Pennsylvania. provincia de Pensilvania. Get the idea there. His name Ya is saben linked to that. de dónde That proviene el actually nombre came de from Pensilvania, the y king de who, hecho eso had provino given del him rey this que le había property, or concedido given esta his propiedad, William Penn's le father, había this otorgado al property. padre más bien de William And so Penn esta William propiedad. Penn Así was que William instrumental in Penn founding fue this colony of esencial, fue clave Pennsylvania, para and la he did fundación some de things esta that were colonia rather de unique Pensilvania. in doing Él that. hizo unas cuantas cosas que fueron singulares al hacer esto. He believed Él in an creía amendable en constitution. una This is something constitución that Thomas enmendable, Jefferson and our modificable. founding fathers would take Y eso es up algo que after Thomas the Jefferson Revolutionary Wars. They were, había de writing utilizar después de our las own guerras constitution. revolucionarias William cuando Penn estaba escribiendo looked nuestra at the constitución. need for an William Penn amendable se dio cuenta de la constitution because he necesidad said de as una time- constitución if modificable the porque él dijo republic is to que si la last, república debe as time perdurar passes, con el paso del things will tiempo, change, las and cosas van a instead of cambiar y en getting lugar into a big, de huge battle or ponerse division a or war pelear within the o que haya una country, división o guerra en that el those país, who govern us aquellos que nos gobiernan on behalf of the people en representación can del make pueblo these pueden amendments realizar to the enmiendas a la Constitution. Constitución. He also was the Él one también who fue really el took to que heart this statement that all persons are verdaderamente equal creía under en God, esa declaración de que so that we todos los share individuos son iguales ante los ojos de among Dios, one de another. que todos compartimos Rich, igualdad, poor, middle class, ricos, whatever your pobres, trade clase is, wherever media, you come from, cualquiera sea la profesión o whatever proveniencia, nation you are immigrating from, that we no have importa this de qué melting nación pot vengamos, idea. que tuviéramos William Penn helped to esta foster idea that de un in gran the new crisol, colony of y William Penn Pennsylvania. fue el que ayudó a promover This eso vision that en all la persons provincia are de equal Pensilvania, under esta God, idea and de que he was todos somos iguales influenced ante los ojos in de this Dios. thought Y él se vio by his, influenciado Quaker por beliefs. sus William Penn creencias, also sus held convicciones out cuáqueras. that all people should be William Penn allowed to también practice their own sostenía que todas las religion. personas deben tener la And he libertad allowed de the people to practicar su have a propia voice religión, in the y él le laws of permitía a their la gente colony. tener voz en Now, las all of leyes these de things sound su so colonia. natural to Todo esto us, nos suena muy natural a because this is what nosotros we porque eso es enjoy lo que as disfrutamos citizens of como this great ciudadanos land. de esta gran nación. This is what we call freedom Esto es or lo que liberty llamamos as libertad Americans. como estadounidenses. But William Penn, Pero in William looking at Penn, this, al idea that all mirar people esta should be idea de que allowed to todas las practice their personas own deben religion, poder he was practicar su propia raised as religión, an Anglican. él se había criado como But he, anglicano, as a young man, pero de joven, battled in his own mind and his own en su heart propia mente y to come corazón, to the faith that he llegó would a la, profess. And so he dabbled la a fe bit in a la que quería Lutheranism. profesar. Probó el dabbled a bit in luteranismo, probó un Catholicism. poquito el catolicismo, He was linked to the Puritans, se vio vinculado con but los he saw that the puritanos, pero Puritans vio were que los very, puritanos eran in muy, their en practices, sus they prácticas, persecuted other ellos faiths, or they perseguían a otras fes rejected, o other rechazaban religions. otras religiones. And so he que espoused these él practices promovía of the Quakers, or he was strongly las influenced prácticas by de the los cuáqueros, Quakers. o se vio And muy he influenciado por himself los cuáqueros. suffered imprisonment in England De hecho, él mismo había because sufrido of his prisión en own Inglaterra wrestling a with his causa religious de beliefs. su His propia father investigación sobre spoke to las the young William Penn creencias the religiosas. way a father might Su speak padre to le us habló today and say, "I al joven William understand Penn la you're manera que un wrestling, padre nos hablaría el día get de hoy. over it, Le dijo, so we can entiendo que get you out estás of en una prison." búsqueda, pero And olvídate William de eso Penn para had que podamos written, sacarte de prisión. some of the things that some of the William writings Penn he's known for escribió while he was in prison. Algunos de los We'd like to escritos por los believe cuales that, famoso mientras those estaba en la in cárcel. government there at the Nos time gustaría in creer que los England que thought, estaban "Well, en this el is so gobierno en aquella profound. época en Inglaterra Let us habrán pensado, release him from his imprisonment." wow, esto es tan But it profundo wasn't que that way. It vamos was a his liberarlo. father's money Pero no, no that fue así. ultimately got Fue him el dinero de released. su padre el que And logró this su young libertad. man was shipped Y over este to joven this fue American enviado a to do his work. la colonia Now, americana if you para continue to read the story of deshacerse de él. William Penn, Si continúan leyendo la suffered a lot historia de William Penn, él sufrió disappointments as muchas his life desilusiones went along. con el paso His de los children años. or his heirs Sus who would hijos o sus take over herederos this que les colony habían de heredar esta colonia Pennsylvania, would later themselves persecute the faith and not ellos allow mismos free habían de exercise of perseguir religion. la fe y no permitir But el these libre ideas ejercicio of this de man la religión. are Pero este part of hombre, the ideas that influenced parte de las our ideas que founding fathers. tuvo parte de las ideas When que you go influyeron a to nuestros downtown
fundadores de la patria. Y cuando uno va al centro de la ciudad en Filadelfia, cuando uno va a la alcaldía, hay una torre y en la punta hay una estatua Lady de un Liberty, hombre. it's William No Penn, es who stands there as una a réplica reminder de la of Estatua de la the Libertad ni founder nada así, sino of es una the estatua de colony of William Penn, Pennsylvania. lo cual es recordatorio de que él fue Nearby, fundador de la in colonia downtown de Pensilvania. Philadelphia is Y muy cerca, en el Independence Hall, centro de Filadelfia, where our está founding el Salón de la fathers Independencia, did their work. donde locked los in the heat of the fundadores de la summer to patria remind them, "Get your trabajaban. job done, or we're not letting you out." Also locked in because they were worried about estaban encerrados ahí porque they were doing something tenían by miedo de- declaring independence temían por su from seguridad England, mientras Great trabajaban Britain, para la libertad, something that put para their la life independencia at risk. de Inglaterra, It's, the freedom para la that we independencia de enjoy Estados today Unidos de Inglaterra. because they took such a risk. Era un gran Right riesgo el que across estaban the street from sufriendo Independence y gracias Hall a is ellos tenemos la another libertad que symbol disfrutamos of our hoy en día. liberty and of our Muy cerca freedom. de ahí, justo al And otro that lado is de la the calle, hay Liberty otro Bell. símbolo de la The libertad, Liberty algún Bell, recordatorio de nuestra was libertad, struck in the year que es la campana de la libertad, 1752 la in cual England, and it fue was really fabricada to en honor this work of William Penn in many ways. 1756 en And it Inglaterra. was to be a symbol of había de liberty, ser or un we've símbolo made de it a libertad. symbol of liberty, a symbol Nosotros of the freedom that we enjoy as Americans. La And on that conocemos como un Liberty símbolo de la Bell libertad, are the words from que disfrutamos en Estados Leviticus Unidos. 25, Inscritas en chapter esa 25, campana verse están 10. las palabras de Proclaim Levítico liberty throughout 25, the versículo land 10, to all que its dice, proclamen la inhabitants. libertad en toda la Proclaim nación a liberty todos throughout sus the land habitantes. to Proclamen all libertad its a todos, en toda la nación y a The todos sus Liberty Bell habitantes. was really La brought to campana de la prominence as a libertad en symbol realidad of se volvió freedom, famosa como símbolo through de la the libertad abolitionist a través del movimiento this abolicionista, movement to el movimiento recognize que that all reconocía men que share todos los equality, hombres that we are comparten all la igualdad, equal under que God, todos fuimos and that creados we were iguales not to, por Dios enslave other men y in que no debemos for our esclavizar benefit. a ninguna otra So the persona. Liberty Bell rose to Así que la prominence campana as de la this libertad symbol of freedom se through volvió that famosa como movement. símbolo de libertad a But it's través been de held out as ese this movimiento, symbol at different pero ha times sido in our sostenida como nation's símbolo de libertad en diferentes One of momentos those en la times historia de was nuestra on nación. D-Day. Una de esas They call épocas it the fue durante seven el día strokes D. of liberty. Eh, You can go on tenemos the los llamados internet 7 and listen to a golpes de radio campana de la announcement libertad. about our Si troops ustedes would be investigan en invading internet pueden Normandy. encontrar información And acerca de la época en que recognizing las our tropas estaban strength invadiendo and what we could Normandía en la bring Segunda Guerra to Mundial. Europe that was being overrun by the Nazis. Cuando That Estados we Unidos could estaba aid our luchando en brothers and Europa para sisters in bringing liberar a freedom Europa and de los liberation. nazis. And so as our soldiers went Así to que en la fight época that en que day, en el Liberty momento en que Bell was nuestros struck 7 soldados times. fueron a pelear 7 a times Normandía on ese of día, each el día letter D, of the word liberty. la campana sonó 7 veces, The Liberty una Bell vez is por cada becoming letra en la for us, palabra or libertad. can become for us, a La symbol campana de la of our libertad se own puede struggle convertir para nosotros en un to símbolo de nuestra preserve propia our rights pugna to para religious conservar freedom nuestro today. derecho a la libertad Remember, religiosa William el día de hoy. Penn is held out for Recordemos que us William Penn as lo someone conocemos who como alguien recognized that all que people reconoció should be que allowed to todas las practice personas their deben own religion. tener la libertad de This is what's practicar su being propia threatened. religión. Our founding Y esto es fathers lo que se ve took that amenazado up hoy and en día. built it right Nuestros into fundadores our whole Constitution. incluyeron eso en la Constitución, You know, that we have de this que right tenemos la libertad to religious de freedom. ejercer And it's libertad not only religiosa. that we can go Y to no our es solamente houses que of podamos worship ir a and nuestros pray in the templos de way alabanza that y orar en we la are, forma en que inclined deseemos to, orar, but that we are free sino as que tengamos la Americans libertad to como ciudadanos exercise de that religion, our ejercer faith, our esa belief in religión, the public nuestra convicción, square, nuestra fe and not en to be lugares públicos persecuted for y no that, ser or perseguidos not por to be ello, asked to violate y que our no nos, conscience in no, any no nos way pidan in que the exercise of violemos our nuestra religion. conciencia de ninguna free forma durante el exercise of ejercicio our libre de nuestra religión. And so, Así pues, looking at that al passage from examinar, Leviticus again, al leer it's ese on the pasaje Liberty de Bell. Levítico Proclaim que está en la liberty campana de la throughout the libertad, land proclamen la to all libertad its en toda la inhabitants. nación y con A todos bell, sus in many habitantes. ways, we Una campana look de at it, muchas formas I la think, in miramos, two ways. creo que One de dos is formas. as the voice Primero, of God como la calling voz de us Dios to que pray. nos llama a orar. Bell tolls here on the Cuando la property. campana We like to say tañe aquí en, piously, God is en inviting este me lugar, to speak nos with gusta him, decir, to come Dios to me está him and invitando pray. a orar
But the bell also a tolls orarle. as Pero a la sign campana of también tañe rejoicing como un and símbolo celebration. de regocijo y And although celebración. that Liberty Bell A has been pesar que esa silent campana for de la years libertad and years and years, no ha sido tocada we could look durante at that muchos, as a muchos symbol años, for us la podemos today, mirar como un as símbolo para an nosotros hoy en día invitation de for una us as invitación Americans a to nosotros pray that como our estadounidenses freedom will always be a orar para que preserved, nuestra libertad siempre especially sea at this preservada, time, en our especial freedom en este to the momento, free exercise of our religion. el ejercicio libre de And nuestra also on religión. this day of Y también en independence, este día de that bell independencia, rings out as a que sign esa of rejoicing campana and suene celebration como un for símbolo us, de regocijo y in the celebración para freedom that nosotros, we por la enjoy, libertad que freedom that comes disfrutamos, from la God, libertad que proviene and de that Dios, freedom from y God esa which has libertad been de Dios enshrined in the que documents of the foundation ha quedado of our plasmada great en los nation. documentos de la fundación de nuestra gran nación.